todos. Vamos a iniciar ya la clase del día de hoy. La clase pasada nosotros vimos prácticamente toda la unidad 1. Voy a dejar una lectura en plataforma. El libro en el que yo me voy a estar apoyando es el Resnick Araday de física. Entonces vamos a trabajar con ese libro. Voy a publicar los capítulos de acuerdo a conforme vayamos avanzando. ¿Sale? Entonces, otro libro que también voy a utilizar es el de física conceptual de Hewitt. Entonces, también va a estar ahí. Y ese libro de física conceptual, ustedes lo van a trabajar de manera paralela ahí en su casa. Ya no me faltó el tema. Teníamos que ver la parte de... ¿Leyeron el libro? ¿Lo descargaron? Sí. Ok. Vayan leyendo a ver si tenemos unos 10 minutos al final para discutirlo, ¿no? Pero es bastante interesante. Yo creo que si lo leyeron, ya se dan cuenta de qué pasa realmente en el área de ciencias y cómo es que se han ido desarrollando diferentes avances científicos. Una idea general, ¿no? Vamos ahorita ya a iniciar la unidad 2 con lo que se conoce como definición de cantidades escalares y vectoriales. Entonces, para esto, pues vamos a requerir un poco ya de manejo algebraico y matemático para entender qué está pasando. Entonces, ¿se alcanza a ver bien ahí más o menos la lectura? ¿Está atrás? Dice, para nuestro estudio clasificaremos a las magnitudes físicas de la siguiente manera: por su origen, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Esto lo vimos la clase pasada cuando hablamos de las unidades que estábamos trabajando, ¿no? Y por su naturaleza, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué tiene de característica cada uno de estos? De las magnitudes vectoriales y escalares, vamos a verlo en esta clase. ¿Vale? Entonces, bueno, si quieren copiarlo, si no, no se preocupen mucho, van a estar en la plataforma, ¿vale? Me interesa más que tomen nota de cuando tomemos nota. Cuando yo escribo en el pizarrón, ahí es donde sí tomen nota, por favor. El resto va a estar en plataforma. Bueno, la parte de escalares, ¿no? Existen cantidades físicas que quedan totalmente determinadas por su magnitud o tamaño, indicada en alguna unidad conveniente. Eso tiene que estar siempre de la mano. Estas cantidades se conocen como escalares. Por ejemplo, como cantidades escalares tenemos lo que es el tiempo, la masa, la energía, la carga eléctrica, la rapidez, que no tiene nada que ver con la velocidad, entre otras, ¿no? Entonces, ¿qué sería una cantidad escalar? ¿Qué es una cantidad escalar? La hora. La hora es una cantidad escalar. ¿Qué me define una cantidad escalar para que sea como tal? Una magnitud, ¿no? O sea, solamente un valor numérico en el cual yo estoy trabajando en ese momento alguna cantidad física. Eso es una magnitud escalar, solamente un número asociado con una ¿qué? Una unidad. Entonces esa unidad es la que me va a permitir a mí saber qué estoy midiendo, si estoy midiendo segundos, si estoy midiendo metros, si estoy midiendo decímetros, etc. ¿Sí? Otras cantidades físicas requieren para su completa determinación que se añada aparte una dirección y sentido a su magnitud. La escalar es puramente magnitud y requerimos adicionar otros datos de alguna magnitud, como su dirección y sentido. Estas cantidades se llaman vectores. Dentro de las cantidades vectoriales tenemos el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, entre otras. Ahorita lo vamos a ver, cada una de ellas, ¿saben? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Muy bien? Bueno, geométricamente nos vamos al siguiente punto, que es el 2.1.1, que dice representación geométrica y analítica de un vector. Geométricamente un vector es representado por ¿qué? Una flecha. La magnitud o módulo del vector es proporcional a la longitud, ¿no? Y lo defino, por lo regular lo escribo como una letra mayúscula y una flecha o barra o en negritas, ¿no? En la computadora viene a veces en negrita, ¿no? Y en algunos libros. Entonces un vector se acostumbra a denotar con una letra con una flecha sobre ella. El vector de la figura sería A, este vector A, y la magnitud o módulo del vector se indica como A entre barritas, ¿no? O simplemente A, sin la flecha, en cursiva o sin negritas, ¿correcto? ¿Qué características tiene adicionalmente de manera geométrica un vector? El ángulo alfa, ¿no? Que nos da la ¿qué? La dirección hacia donde está ubicado nuestro vector, ¿no? La cabeza de la flecha da el sentido y la cola, que es este punto de aquí, es el punto de aplicación o inicio, ¿correcto? Esto es muy básico, debieron haberlo visto ya en varios cursos de álgebra o de geometría analítica o de física o de cálculo en la prepa, ¿no? No deberían ser conceptos tan complicados. Entonces, para yo determinar de manera geométrica un vector, me apoyo ¿en qué? En unos ejes coordenados, ¿no? En este caso se conoce como plano cartesiano.
¿Sí o no? Y entonces, ¿qué es esto de aquí? ¿Es el eje de quién? De las X. ¿Pero qué es el eje de las X? ¿De qué está compuesto? O sea, ¿qué contiene? Este y este, ¿qué contiene? ¿Dónde están contenidos? ¿Es una qué primero? Esto. Una recta, una línea, ¿no? ¿Cuál es la definición de recta o de línea? Un conjunto de puntos, ¿no? Entonces, que van hacia dónde? De manera grande, ¿no? Casi infinita, ¿no? Pero entonces, ¿qué tipo de números están aquí y qué tipo de números están acá? No. Pero yo estoy partiendo desde abajo y desde atrás, o sea, ¿dónde están contenidos estos números? En el plano cartesiano. Este es el plano cartesiano. Pero no. El número de esta recta, ¿dónde está contenido? ¿En dónde? No. ¿Dónde? O sea, este es X. Pero X es un eje que nosotros ya definimos como tal. Este es Y, es un eje. Cuando ustedes dan un valor en X, ¿en qué dominio de números están trabajando? En los reales. Están en los reales. ¿Qué son los números reales? A ver, vamos a partir de esto. ¿Cómo se descompone? ¿No? Yo tengo, por lo regular, lo siguiente. A ver, ¿cuáles son los primeros conjuntos? Los naturales. ¿Los naturales de dónde a dónde están definidos? No, el 0 no está en los naturales. Ceros positivos. Todo, y le pongo el 0. 3, 4, así hasta. Es un número muy grande, ¿no? Luego, ¿quiénes siguen? Los enteros, ¿correcto? ¿Y los enteros de dónde a dónde van? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero todos son sin fracción, sin punto decimal, nada, ¿no? Son enteros. Aquí sí va incluido el 2. Recuerden que en este conjunto no está incluido, porque al ser naturales no se tiene todavía identificado el 0. Ya aquí ya va incluido y obviamente esto nos da la pertinencia a tener prácticamente una recta más grande, ¿no? Después de eso, ¿quiénes siguen? Los racionales, ¿correcto? ¿Y cómo los delimito? ¿Qué sería? Menos 2, menos 3 medios, por ejemplo, menos 1, menos 1 medio, 0, ¿no? 1 medio, por ejemplo, 1, 3 medios, y uno que es 1.5. Luego, ¿qué es? Perdón, 2, 3, así, ¿no? Y tengo un conjunto ya más completo, ¿no? Cada uno de ellos va generando más complejidad. Y luego, los irracionales, ¿no? ¿Y esos quiénes son? Sí. Están integrados dentro de. Luego viene menos pi, ¿correcto? Luego 3, ¿qué otro número se les ocurre? ¿Cuál es? ¿Y dónde va a lo encontré? Raíz de 2. ¿Sale? ¿Cuál otro? Menos 2, menos 2. Luego, ¿cuál otro? Raíz de 2, ¿cuánto es raíz de 2? 1.7, ¿no? Menos raíz de 2, ¿cuál me decías tú? Raíz de 5. Raíz de 5, bueno, todos esos, ¿no? No voy a irme a todos. ¿Cuál otro me decías? Ese menos raíz de 2, luego 1, 0, raíz de 2, 2, e, 3, pi, ¿no? Etcétera, infinito. ¿Es correcto? Sí. Y ahora sí, ¿quiénes siguen? Los reales, ¿no? Que prácticamente, ya para no estar escribiendo todo, va a ser un X tal que X está contenido en los naturales, que a su vez es subconjunto de los enteros, y aparte está contenido ¿en dónde? En los racionales, y está contenido en los irracionales, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y vienen otros que son los complejos, ahorita no vamos a entrar en esa parte, ya lo veremos más adelante, pero aquí vamos a dejarlo. Entonces, ¿qué es un eje coordenado como tal?
una recta de puros ¿qué? De puros números reales, ¿vale? Entonces, dudas hasta aquí, preguntas. Esto ya lo deben de haber trabajado, ya lo deben de haber manejado. No debemos tener tanto problema. Entonces, para poder analizar de manera analítica mi vector, yo tengo que pasar a descomponer ese vector en el plano que estoy trabajando. Yo estoy trabajando en el eje X, en el eje Y, y lo que estoy generando aquí es una intersección de un punto, ¿no? Derivado de una distancia de 0 a X, de una distancia de 0 a Y, y si yo hago una extensión de esos puntos, voy a tener aquí una intersección, y esta intersección me puede generar este vector, ¿correcto? Este vector yo lo descompongo de manera trigonométrica, ¿no? Que es lo que yo tengo como herramienta más básica. ¿Cómo lo descompongo? Pues a través de conocer el seno y coseno de este triángulo rectángulo que se forma aquí, ¿correcto? O lo dejo aquí, pero realmente aquí es donde estoy orientado yo. 0, origen y mi dirección, que habíamos quedado. Entonces, para descomponer esto, ¿qué implica o qué significa eso? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí con descomponer el vector en sus componentes? O sea, ¿qué es esto de aquí? Ese es el componente de en X del vector. ¿Qué quiere decir el componente en X del vector? Yo tengo allá en el fondo de la pared una sombra, ¿no? ¿Y esa sombra qué representa? ¿Qué es esa sombra? Esa parte de ahí. ¿Esto qué es? Esta línea, digamos. ¿Esta línea qué es? ¿Esta línea quién es? ¿La sombra de quién? Del poste, ¿no? O sea, estoy viendo yo una proyección en la pared que es el plano del poste que está en otro lado. Entonces vean que el eje X es la pared y el eje Y son las ventanas. Entonces yo estoy viendo el poste proyectado en el eje X, ¿sí o no? Entonces estoy teniendo una proyección. Lo mismo pasa con esta parte de aquí. Tengo una proyección o una especie de sombra que me permite ver una parte de mi vector completo. Esta es una parte, no es todo el vector, ¿vale? Entonces yo digo, la componente en X del vector A es igual a A por el coseno de alfa. ¿Por qué? ¿Cuál es mi cateto opuesto? Desde aquí, y mi cateto adyacente. Entonces, ¿cómo calculo el coseno? Ok. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente. Y tengo la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿yo qué estoy generando aquí? Cuando yo despejo ¿qué estoy encontrando aquí? Primero, ¿qué estoy encontrando aquí? No. ¿Qué estoy encontrando? Esto tiene una distancia, ¿no? Para que esto sea un triángulo, tengo que tener la distancia. ¿Esta distancia quién es? O sea, mi hipotenusa ¿quién es? La magnitud de A, ¿sí o no? Entonces, para yo tener mi proyección, voy a poner debajo. ¿Cuánto la vamos a utilizar? Tengo que tener la magnitud de A por el coseno de alfa, y esto me representa ¿quién? La proyección en la parte de aquí, ¿sí o no? Entonces, dudas hasta aquí, preguntas. Para el caso de Y, ¿cómo le hago? La proyección o la componente Y del vector A es igual a ¿qué? A la magnitud del vector por el seno de alfa, que es el cateto opuesto de aquí, y está proyectado en mi eje como tal, ¿no? Entonces, dudas hasta aquí, preguntas, ¿seguros? Y por lo tanto, para entender la pendiente que me genera, ¿cómo lo hago? Calculo la ¿qué? La tangente para tener la ¿qué? Ubicada la pendiente a la cual está la dirección de mi vector, ¿no? El ángulo, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Trigonometría? ¿No tiene nada que ver, verdad? No. Más adelante. Bueno, voy a continuar. Entonces, ya ahora estoy empezando un análisis o una representación analítica de mi vector. Ya pasé de decir que es una flecha con dirección y sentido y que la punta de la flecha indica hacia dónde va,
¿no? Y la dirección viene dada por el ángulo del cual está partiendo. Ya definí que yo estoy trabajando en este caso con un plano cartesiano que se compone de dos ejes, ¿no? Vamos a ver cómo se definen bien, ¿no? Y que la distancia o la cantidad total, la longitud total de mi vector viene dada por el cálculo de la magnitud, que se hace como si fuera el triángulo de Pitágoras, ¿no? Ustedes saben que aquí es hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? H cuadrada es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, ¿sí o no? Y entonces, para yo encontrar la hipotenusa es igual a la raíz de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, ¿correcto? Entonces, esto es el equivalente a ¿quién? A la magnitud de acá, ¿correcto? Entonces, la magnitud de un vector A, como en este caso, es igual a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, ¿correcto? Que ya vimos que obviamente es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces de ahí viene cómo encontramos nosotros la magnitud de un vector. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Preguntas? ¿No? ¿Quieres borrar? Sí. Ahora, nosotros, como habíamos comentado hace unos minutos, yo les dije que era el eje X y el eje Y. Entonces dije, bueno, para la recta o para un solo, ¿cómo se llama? Para un solo eje coordenado nosotros tenemos la recta de los números naturales dada por R, ¿no? Y el conjunto de los pares ordenados X, Y está anotado por R2, ¿correcto? ¿Entendés? ¿Qué saqué? No, no es resultante. Aquí solamente estamos definiendo los ejes. O sea, un eje, un solo eje ordenado, tiene que ver que está dentro de los reales, ya quedamos, ¿no? Sí. Que X está dentro de los reales y Y también, ¿o no? Sí. Okay. Pero son rectas. ¿Y son rectas de qué tipo? ¿Cómo están entre ellas? Perpendiculares, ¿no? Entonces, y para el caso de los espacios, ¿cómo los tengo? Cuando aumento un eje más, el eje Z, está denotado por R3, ¿correcto? Muy bien. Voy a hacerlo ahorita un poquito más gráfico para que nos quede claro cómo funciona esta parte. O para que identifiquemos de qué se trata prácticamente. Yo voy a dibujar primero esta recta. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? ¿Reales qué? Positivo. Positivo. ¿De acá? Después, yo voy a trabajar esta recta. ¿Aquí qué hay? Positivos. Reales, positivos. ¿De acá? Negativos. ¿Correcto? Luego, ¿quién sigue? ¿Cómo dibuja Z? Bueno, ¿Z qué representaría? Yo pondría uno aquí, ¿no? Que ya es perpendicular a este y a este, ¿sí o no? Ok. Aquí para dibujarlo voy a ponerlo como 45 grados para que quede más o menos, ¿correcto? ¿Dónde están los positivos y dónde están los negativos? ¿Positivos? ¿Acá positivos? Abajo. ¿Abajo? ¿Quién dice abajo? Yo. Abrácense la mano. ¿Quién dice abajo? ¿Por qué? Porque lo de abajo es lo que está saliendo del plano, o sea, que es lo que está arriba. Ajá. ¿Y este? Negativo. ¿Sí queda claro? Sí. Claro que no. No, todos me están dando que sí, porque sí, no se puede. Hablen ustedes lo que es la regla de la mano derecha, ¿correcto? ¿Qué es la regla de la mano derecha? ¿No? Los que no. Pongan su mano en esta situación, en esta posición. Sale el índice hacia la parte izquierda, ¿no? El índice hacia enfrente, el anular hacia la parte derecha y el pulgar hacia arriba, ¿vale? Entonces ahí están ya los ejes coordenados, ¿correcto? O sea, tienen X, Y y Z prácticamente. ¿Cuál es el sentido en el cual nosotros asignamos la parte positiva a cada cosa? ¿En qué sentido? ¿De dónde a dónde? A ver, ¿cuál es el positivo aquí? Este. Luego, ¿cuál sigue? Este de acá, ¿no? ¿Y luego?
este de acá. Pero ¿en qué sentido voy? ¿En sentido qué? Antihorario, ¿no? Antihorario. O sea, sentido antihorario, o antihorario quiere decir opuesto a cómo van las manecillas del reloj. ¿Sale? Entonces, si ustedes ponen así de frente de esa mano, van a ver que está X, Y y Z. Y ven que todos van en sentido antihorario. ¿Vale? Y así es como se pueden ubicar en la parte del plano cartesiano, en 3 dimensiones. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Fácil o difícil? Igual si se fijan, cada uno de ellos va formando prácticamente 90 grados, aunque no son 90 exactos, si tienen el dedo chueco, pero tratan de formar 90 grados. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Preguntas, pero aquí lo interesante es lo siguiente: tengan en cuenta que cada eje lo estoy trabajando dentro del rango de los reales. O sea, tengo reales positivos, tengo reales positivos. ¿Qué hacemos nosotros por conveniencia? Por conveniencia ya les asignamos valores. Bueno, decimos que este es el eje de las X y este es el eje de la Y, ¿no? Y este es el Z, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en el caso ya de lo que vamos a trabajar nosotros, que son movimientos en 2 dimensiones particularmente, nosotros tenemos otra notación, decimos que esto está en tiempo y que esto es una función de tiempo. Pero al final ambos están en las mismas rectas que son contenidas dentro de los reales, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Con confianza, ¿eh? Porque entonces quedaría positivo arriba y negativo abajo. En la línea. No, este es el positivo. Porque es este que va saliendo. Este de aquí que está saliendo es el equivalente a este que estoy poniendo aquí. Entonces, el sentido antihorario te lleva hacia allá. O sea, por pura naturaleza te va a llevar hacia allá. O sea, si ustedes lo tuercen, si tú vas de dedo por dedo, te va a llevar en sentido antihorario de aquí, acá y acá, ¿no? Entonces, por pura naturaleza, tú lo vas poniendo y va llegando hacia allá. Entonces, yo aquí lo digo así como 45 grados para que parezca más o menos una proyección en 3 dimensiones. ¿Vale? Pero así, por eso queda positivo, positivo y positivo. Y negativo, negativo y negativo. Entonces, tendrían que poner la otra mano, ¿no? Para poder analizar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. Voy a borrarle aquí. ¿O van a tocarlo? Toquenlo ahora. Dibújenlo. Recuerden, entonces, sigan copiando, pero voy a ir abriendo. Cuando yo tengo estos dos, por eso hablo de R2, ¿sale? Cuando yo tengo solamente X, por eso estoy hablando solamente de R, cuando tengo una sola recta. Pero cuando yo estoy hablando de la combinación de X con Y, como este es un R, bueno, es una recta en R y esta es otra recta en R, por eso yo digo que R2 son los pares X, Y. Y entonces R3, ¿qué quiere decir? ¿Vale? Porque aquí este está en R y este está en R. Entonces, estos de acá, pues cada uno está en R, cada uno está en R y cada uno está en R. ¿Cómo lo hago yo más compacto? Pues R3 y más compacto R2. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, cópienlo rápido ya para terminar con la clase. Voy a definirlos, ok. ¿Ya lo puedo borrar? Sí. Ok, vamos a continuar. ¿Vale? Entonces, ya tenemos identificado nuestros ejes cartesianos, ya tenemos ubicado que cada uno de ellos pues, están perpendiculares entre sí. La perpendicularidad la vamos a ver un poco más adelante, que se requiere más a detalle para un análisis. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los puntos P en el espacio, se representan por ternas ordenadas, ¿no es cierto? Aquí son me falta uno, los puntos P en el plano, XY, se representan por pares ordenados de números reales, ¿no? A1, A2. Los números A1 y A2 se llaman coordenadas cartesianas de P. ¿Dudas hasta aquí? En el caso de 3, cuando estamos en R3, los puntos P en el espacio se representan por ternas, o sea, por 3, conjuntos de 3,
números reales, los números A1, A2 y A3 se llaman también coordenadas cartesianas. Entonces, ambos son cartesianos. ¿Qué quiere decir que sean cartesianos? El plano cartesiano. Están en el plano cartesiano, pero ¿por qué definimos coordenadas cartesianas? Tenemos ahí que están 3 R's, ¿no? ¿En qué nivel? O sea, perpendiculares, ¿no? Tengo un R, luego perpendicularmente tengo otro R y perpendicular a eso tengo otro R, ¿sale? Entonces son cartesianos porque están prácticamente de manera ortogonal cada uno de ellos, ¿correcto? ¿Qué otras coordenadas manejamos? Las polares. Las coordenadas polares, ¿por qué están definidas? Tengo que tener dos cosas. ¿Un qué? Un ángulo y un radio, ¿vale? Entonces ya no estoy trabajando con un punto en estas 3 dimensiones, sino un R2 pero a nivel polar que está en función de circunferencias, o sea, un radio y un ángulo. Eso para este curso no vamos a trabajar todavía con esas coordenadas. Cuando llegue el momento vamos a empezar a utilizarlas. Ahorita solamente nos interesa que tengamos estas coordenadas cartesianas. Entonces aquí hay una representación geométrica del punto 2, 4, 4. Entonces si se fijan, esta parte de aquí son las proyecciones, ¿no? Aquí está un punto, aquí está una proyección y aquí va otra proyección, ¿no? Entonces yo tengo ahí ubicado para cada uno de los ejes un paralelo, para cada uno de los ejes un paralelo y para cada uno de los ejes un paralelo. Y donde se intersectan esos 3 planos, ¿no? Es el punto de intersección, es donde tengo ya la representación gráfica en 3 dimensiones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Son muy listos. Bueno, comencemos ahora un poco con el análisis ya o la representación analítica de un vector. Ya desde aquí empieza, desde aquí empieza, ¿correcto? Ya sabemos que una magnitud se calcula de qué, ¿es la qué? La distancia, ¿no? Que tiene. Ahora, si yo defino la magnitud de un vector A como A cursiva, así, la barrita, igual a 0, entonces definiremos A como el vector nulo. ¿Ese vector dónde se encuentra? En 0, ¿no? En el origen. 0,0 o 0,0,0, ¿no? O sea, 3 ceros o 2 ceros, ¿no? De acuerdo a mi sistema coordenado cartesiano que estoy utilizando. Luego, ¿qué es una igualdad de vectores? Sean A y B dos vectores, entonces A es igual a B sí y solo si tienen igual magnitud, dirección y sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente yo voy a tener un plano cartesiano, ¿vale? Vamos a ponerle aquí X y Y, nada más por conveniencia o por ubicación. Entonces tengo mi vector A. ¿Y qué tiene que tener el vector B para que sea igual? Prácticamente, ¿cómo se dice? Ahora sí que el metro a las 6 de la mañana de Ciudad de México, cada uno encima del otro, ¿no? Está ahí, ¿correcto? O sea, tiene que tener la misma dirección, sentido y magnitud para que sea realmente considerado como un vector igual, ¿no? ¿Y qué es un vector opuesto? Sea A un vector, se llama vector opuesto de A al vector que tiene la misma magnitud pero dirección opuesta y se designa como menos vector A, ¿no? Poner otro color para no confundirlos. Este se fue por otra línea, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Y viene otro concepto que es el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Sea A un vector, se define el vector unitario de A como el vector A multiplicado por el recíproco de su magnitud. Ya empieza la complicación. ¿Sale? Entonces, si yo tengo que mi vector unitario es igual a A sobre su magnitud, vamos a hacer un ejemplo. Primero, ¿qué estoy viendo aquí? Yo tengo mi vector A, ¿vale? Mi vector A es todo esto. Entre la magnitud, si yo lo divido entre la magnitud ¿qué es? La longitud de esta, ¿no? Y al final, ¿qué es en cuanto a cantidad? La magnitud, ¿escalar o vectorial? Escalar. Eso es lo primero importante. Una magnitud es un
escalar, ¿sale? O sea, solamente una cantidad, un número. Entonces, si yo tengo mi vector y lo divido entre el unitario, entre la magnitud, perdón, voy a encontrar mi vector unitario, que es una fracción de mi vector original, ¿correcto? Tiene que tener las mismas características de que, ¿qué mantiene? Sentido y dirección. Sentido y dirección lo mantiene, pero la magnitud ya no es la misma, ¿vale? Es una característica ya de mi vector original, ¿sí? Todos estos vectores unitarios los vamos a utilizar más adelante para poder hacer los análisis correspondientes tanto en física, etcétera, y para representar de manera algebraica algunas cantidades vectoriales, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien, dime. ¿Nos podría poner un ejemplo así? Eso, güey, perfecto. Vamos a hacer uno, ¿vale? Vamos a definir primero el vector A. Va a ser uno sencillo. Yo defino mi vector A como los puntos 4,3, ¿vale? ¿Qué calculo primero para encontrar un vector unitario? Primero calculemos la magnitud de A. ¿A qué es igual? A la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Y eso es igual a qué? A la raíz de 16 más 9. ¿Y eso qué es igual? A la raíz de... ¿Y eso es igual a? 5. Ok. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre la magnitud de A? 1 sobre 5. ¿Estamos de acuerdo? Este valor que es ¿un qué? ¿Qué quedamos? ¿De qué tipo era? No, todavía no es el vector unitario, es el recíproco de la magnitud. ¿Esto cómo se conoce? ¿Cómo? No, ¿de qué tipo es este número? Escalar, no se les olvide, ¿vale? Entonces, mi vector unitario de A es igual a mi vector A entre su magnitud, ¿correcto? Pues esto es igual a 1 sobre la magnitud por mi vector A, ¿sale? ¿Y eso a qué es igual? 1 sobre 5, ya quedamos que es eso, por 4,3. A cada uno lo voy a multiplicar por el recíproco de la magnitud. Este es igual a 4 quintos, 3 quintos, ¿vale? Y este es mi vector unitario de A, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Tengan cuidado porque aquí se está trabajando con dos cosas. Un vector, que es con el cual yo estoy definiendo sus elementos, ¿vale? Y una magnitud, un valor escalar, cuando encuentro la magnitud. Cuando yo calculo esto, ya es un número, nada más, ¿sí? Y cuando hago su recíproco, pues bueno, es una fracción en este caso. ¿Qué hago? Solamente voy a tener el mismo vector, pero lo voy a multiplicar por el recíproco de su magnitud, ¿vale? Y entonces esta operación estoy multiplicando un escalar ¿hacia dónde? A un vector, ¿no? O sea, este escalar a cada uno de los elementos de mi vector, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Dime. ¿Lo podrían mejorar? Claro que sí. ¿Dudas por allá? Mi compañera como que se quedó preguntando. ¿Qué pasó? Que al lado de un quinto está el paréntesis y al lado, ¿qué dice? ¿Dónde? 4,3. 4,3. ¿Está con mi 4 o qué? ¿Listos? ¿Dudas hasta aquí? Vamos a graficarlo, ¿vale? Mande. La utilidad que le damos nosotros es para normalizar normalizar algunas cantidades y sea más fácil la manipulación, porque luego se hacen muy grandes las cantidades. Entonces, para no trabajar con vectores muy grandes, mejor calculamos el unitario, que va a mantener las mismas propiedades del vector original. Entonces, al tener las mismas propiedades del vector original, ya no haces tan extenso, tan complicado el cálculo y el análisis en la parte de la manipulación vectorial. Entonces, en la parte vectorial ya lo vuelves a reducir con las propiedades básicas y tomas una porción de su magnitud total. Entonces, para eso te sirve, para tener las mismas propiedades, pero cantidades más pequeñas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ok, voy a graficar este vector y el vector unitario, ¿no?
Voy a borrar aquí en medio, esto ya lo debe de tener. Esto lo voy a dejar. Voy a quitar esto de medio nada más. Y voy a dejar los dos vectores, el vector original y el vector unitario, y ahí graficamos, ¿correcto? Entonces algo muy sencillo sería esta parte de aquí. Ahí, perdón para detrás, están las líneas chuecas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? Vamos a esperar Y, esperar X, y la intersección está aquí, ¿correcto? Es al revés, ¿no? Perdón, sí. Esto es fácil. 4, ¿vale? Entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3, ¿correcto? Entonces yo tengo aquí mi punto. Luego aquí tengo mi vector, ¿vale? A su flecha, indicando la dirección. ¿Y dónde estaría ubicado mi vector unitario? ¿Cuánto es? Ya en decimales esta parte de aquí. ¿Cuánto es 4 quintos y 3 quintos? A nivel decimal, ¿cuánto les da? 0.8 y 0.6, ¿correcto? Es mi vector unitario de A. Entonces, ¿yo dónde estoy ubicado aquí? 0.8 y 0.6, ¿correcto? Entonces, aquí estaría ubicado mi vector unitario y mi vector A. Entonces, para representarlo, yo tengo A aquí y tengo U aquí, U de A. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ahí está la gráfica, ¿sale? Ahora, ¿qué características deben de tener? Pues para empezar, la misma pendiente, ¿correcto? Sí. ¿Cómo estaría la pendiente en el grande? ¿Cuánto sería? La pendiente de A, ¿cuánto sería? Entre X, ¿no? Sí. ¿Sí o no? 3 entre 4, ¿sí o no? Sí. Entonces esto... 36.86. ¿Cuánto? 36, bueno, ya pasando la ángulo. No. Necesito ahorita nada más esta división. 0.75. Entonces quiere decir que si yo hago lo mismo en esto, entre 0.6 y entre 0.8, me debe dar lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuánto les da? Sí. Sí. ¿Sí o no? Entonces podemos ver que ya mantienen ahí la misma proporción de, al menos de dirección en esa parte, ¿no? ¿Sale? Entonces la pendiente sigue siendo la misma, por lo mismo el ángulo va a ser el mismo. ¿Cuánto sería así el ángulo? Esa fue de 30 y algo, ¿no? 36.86. 36.86 grados, ¿vale? Entonces, igual este mismo ángulo pues lo voy a mantener hasta esta parte de aquí. Si se fijan, ¿qué estoy haciendo con esto? Vean, yo estoy dentro de este rango, ¿sí o no? No paso de qué? De 1, pero sigo manteniendo las mismas propiedades. Por eso les comentaba que vamos a trabajar. Los vectores unitarios te sirven para esta parte de aquí, para trabajar en un espacio más pequeño y sea más fácil el trabajo con algunos vectores y con algún análisis vectorial. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Sí. ¿Cómo sacó el ángulo? ¿El ángulo cómo lo sacan? A ver. Y entre X. A ver. Primero. Tienes tu triángulo rectángulo, ¿sí o no? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Yo aquí tengo un ángulo alfa, ¿correcto? Y mi hipotenusa. ¿Sí o no? ¿Qué encuentro? Tangente de alfa, que es igual. Cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿correcto? ¿Y luego qué tengo que hacer para encontrar alfa? Tangente menos 1. Bueno, es tangente menos 1 o arcotangente, ¿sí o no? Sí. Arcotangente de cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces en tu calculadora le das donde dice tan menos 1, que es la arcotangente Ya, gracias. de la división de esto, ¿sale? O sea, de punto 75. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí te da? O sea, pon a tan menos 1 de punto 75 y te debe de dar 36.86. Sí, sí me da. ¿Sí te da? ¿Sí te da esto de acá? Los grados, los 36. Ok, correcto. Bueno, al menos ya vimos que tu calculadora sí está en grados, ¿no? No en radianes. Porque puede darles otro valor en radianes. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Ya le puedo borrar? Sí.
ya sé que es un vector unitario. ¿Vale? Ahora, para representar vectores en forma algebraica, se hace uso de los vectores unitarios para cada uno de los ejes en el plano cartesiano. Estos vectores son vectores de magnitud 1 y se pueden ver gráficamente como lo siguiente. Ya vimos cómo hacer los x, y, z. Cada uno de los ejes cartesianos tiene un vector unitario que tiene magnitud 1. Se va a definir como de magnitud 1. ¿Cómo puedo encontrar eso? Bueno, para el caso de x le llamo como y vector, ¿no? Y está dado por el vector que es 1, 0, 0, por ejemplo. J, que es el de y, x, ¿qué sería? 0, 1, 0, ¿correcto? Y para acá, que es igual, es el z, 0, 0, 1, ¿sí o no? ¿Cuánto es la magnitud de y? Raíz de 1 al cuadrado más 0, ¿sí o no? ¿Cuánto es la magnitud de j? Raíz de 0 más 1 al cuadrado más 0. ¿Y cuál es la magnitud de k? Raíz de 0 más 1 al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? A 1, 1 y 1. ¿Sale? Entonces, dudas hasta aquí. Pregunta, son vectores unitarios de los ejes. ¿Para qué me va a servir? Para que yo el mismo vector que venía representando, ¿sí? Que en este caso es yo defino el vector A como 4,5, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo representar a través de vectores unitarios? Que aquí me dice de forma algebraica. Va a ser la suma de cada uno de los vectores. ¿Vale? Obviamente cada vector no se suma como tal los números porque son vectores y son líneas diferentes en las que estoy trabajando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí viene este mismo A, yo lo quiero representar algebraicamente a través del uso de los vectores unitarios, es 4i más 5, ¿no? Aquí está el ejemplo. ¿Vale? De manera algebraica se tiene este vector que es de 3 dimensiones, que es 3, 5 y 12 para x, y y z, ¿no? Entonces, si yo calculo la magnitud, me va a dar que es raíz de 178, y si calculo el vector unitario, porque es esto, el vector que tengo entre el recíproco de la magnitud, ¿qué me da? 3 sobre raíz de 178 más 5 sobre raíz de 178 más 12 sobre raíz de 178 en y más j más k, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? Vean algo interesante. Primero, yo tengo mi vector expresado en términos de ¿quién? De IJK. IJK, ¿quiénes son? X, Y, Z, pero son los ¿qué? Vectores unitarios de X, de Y y de Z. Fíjense cómo adicionalmente a estos vectores unitarios yo estoy encontrando otro vector unitario, ¿sí? Que está ubicado en esta parte de aquí, ¿sí o no? O sea, está relacionado con los mismos vectores unitarios fundamentales que tengo para los ejes, ¿sí? Y genere otro nuevo vector unitario dentro de los otros, ¿no? Recuerden que IJK solamente es para manejo algebraico, para manejarlo como una expresión algebraica, en lugar de estar manejando los paréntesis y las ordenadas, ¿sale? O sea, en lugar de estar manejando esto, vamos a manejarlo a nivel algebraico de esta manera. ¿Para qué? Varias cantidades, operaciones y magnitudes físicas es más fácil analizarlas en este sentido, ya que es como si fuera una suma algebraica. Recuerden ustedes qué hacen en álgebra cuando tienen términos comunes. Lo suman nada más la parte de las magnitudes o de los escalares, que son los que coinciden, ¿no? O sea, es como decir, bueno, si yo tengo 2x más 5y, que sería el equivalente entre comillas, ¿no? En álgebra, ¿qué hacen? Pues no pueden sumarlos, ¿no? No pueden sumar x con y, ¿correcto? Pues por eso mismo se deja así y j en el caso de los vectores. Es exactamente la misma analogía, ¿sí? Yo estoy, para no dejarla así, porque después en física o en física trabajamos con variables como este tipo, x, y. Entonces, para no confundirnos, para que sean unas variables, aquí estamos trabajando en un espacio, o sea, sabemos que estamos trabajando en el plano o en el espacio, ¿sale? Es para no confundirnos, pero es la misma analogía. Yo no puedo sumar esto, pero sí puedo hacer esto.
O sea, si yo tengo dos vectores A, que es 4,5, ¿no? Y B, que es 7,8, ¿qué puedo hacer ahí con ellos? Sumarlos, ¿correcto? ¿Y cómo me quedarían algebraicamente hablando? 4i más 5j y 7i más 8j. ¿Y esto qué es igual? 11i más 13j. Y ya hicimos una suma de vectores, prácticamente, ¿no? Aunque todavía no me llegaba a eso. Ya nos adelantamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ¿qué tenemos en física? Magnitudes físicas escalares y vectoriales. ¿Dónde encontramos las escalares? ¿Qué son? ¿Ya quedamos que un escalar era qué? Un solo número asociado ¿con quién? Con una unidad, ya sea fundamental o derivada, ¿correcto? O sea, puede ser, ¿cuáles serían aquí, por ejemplo, para masa? ¿Cuál sería? Kilogramo, volumen, metro cúbico, ¿qué más? Litros, etcétera, ¿no? Temperatura, Kelvin, centígrados y Fahrenheit, ¿no? Y para longitud, metro, kilómetro, pulgada, centímetro, coma, etcétera, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con las cantidades vectoriales o las magnitudes vectoriales? ¿Mande? O sea, ya vimos que son eso, ¿no? Tienen esta parte de acá. O sea, es un vector, ¿no? Y está tanto a nivel conjunto cartesiano como a nivel algebraico. Pero al final, ¿qué tengo que tener también? No, unidades. O sea, es lo mismo. Tengo que tener igual las unidades, ¿sí? Por ejemplo, para la parte del vector de velocidad que tengo, como velocidad en el campo eléctrico, ¿cuáles son las unidades de campo eléctrico? ¿No se acuerdan? Saquen su celular. Los que son de frecuencia. ¿Tienen el celular? Ay, ahí sí no lo quieren sacar. Pero con ese día del examen todos quieren sacar el celular. ¿Un metro campo eléctrico? Newton por coulomb. Y para la parte de aquí, ¿qué trabajamos? Newton, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Al final siguen teniendo sus unidades con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Solamente que el manejo de cada una de las cantidades va a ser diferente. Aquí son números como tal que hemos manejado de manera común, reales, ¿no? O enteros o irracionales, como quieran. Y aquí son pares ordenados, ¿no? O ternas. O sea, pueden ser 2, 3, ¿no? Ordenados en un conjunto como tal, en la parte de acá. ¿Sí? Pero también deben de mantener sus unidades como tal. ¿Sale? Más adelante vamos a ver cómo hay una relación entre los vectoriales y los escalares y cómo trabajan ya a nivel de física como tal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Pues vamos a pasar al siguiente que tiene que ver ya con la parte de álgebra de vectores. ¿Sí? Y dice lo siguiente. Hay muchas magnitudes físicas que tienen intensidad, módulo y dirección, como por ejemplo la velocidad o la fuerza. Los vectores se usan para representar las magnitudes de este tipo y el álgebra de vectores para manejarla y hacer cálculos con ellas. Yo creo que esto lo han visto todos en cualquier libro de física, que son diagramas de cuerpo libre, es el análisis de fuerzas en un plano inclinado, poleas, ¿no? Todos son de poleas, etc. Entonces ya más o menos han escuchado o han visto acerca de cada uno de sus experimentos, ¿no? Y utilizamos la parte tanto escalar como algebraica para poder manipular cómo se comporta un fenómeno, ¿no? Analizarlo. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, esto ya lo hicimos hace poco, lo acabamos de hacer, que es multiplicación por un escalar. Dado un escalar alfa y un vector A1, A2, A3, definimos el producto escalar por medio de alfa, que multiplica el vector, es igual a alfa por cada uno de los elementos de nuestro vector, ¿no? ¿Y ya lo hicimos con quién? Con el vector unitario, ¿no? Que es igual a A, que es un vector, por entre la magnitud del vector, ¿correcto? Entonces es tan fácil como decir que alfa es igual a 1 sobre la magnitud del vector. Y entonces el vector unitario es igual a alfa por A, ¿no?
Y esto es igual a lo que había descrito en la parte de ahí, alfa por A1 por alfa por A2, ¿no? Con el caso algebraico, en el caso algebraico es alfa por A1 en I más alfa por A2 en J, ¿no? Voy a ver si quito lo de la barra. Bueno, sí, no sé. ¿Dudas hasta aquí? Fácil, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las propiedades de multiplicar por un escalar? Pues las comunes que tenemos de un número escalar o cualquiera. O sea, tenemos asociativa, partes asociativas y partes distributivas como tal, ¿no? O sea, podemos hacer igual una asociación de primero multiplico este escalar por todos los elementos y luego el escalar queda nuevamente por todos los elementos. La parte que es esta distributiva, ¿no? Puedo hacer la distributiva escalar, multiplicar todos los elementos más la distribución de betas por todos los elementos y al final sumar los vectores, ¿no? Y la otra que es, pues, igual la parte distributiva de alfa en dos vectores que se están sumando. Entonces puedo el vector, el escalar, multiplicar un vector, ese mismo al otro vector b y hacer la suma final, ¿no? Si yo multiplico el escalar por el vector nulo, que ya lo habíamos definido hace rato, pues me va a volver a dar el vector nulo, ¿no? O sea, si yo multiplico 0 por un vector como escalar, pero 0 como escalar, ¿qué estoy haciendo? Llevo hacia el vector nulo a mi vector original, ¿no? O sea, obtengo el vector nulo, pero 0 tomándolo como escalar. Y si tomo 1 como escalar y lo multiplico por todos los elementos de mi vector o por mi vector, me va a dar el mismo vector, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Más o menos lo han visto ustedes en otras partes. Y bueno, gráficamente, ¿cómo veo la interpretación geométrica de multiplicar un escalar por un vector? Aquí tengo mi vector original. ¿Qué pasa si yo multiplico mi vector original por un escalar de un cuarto? ¿Qué hago? Similar a la parte de mi vector unitario, ¿no? Entonces, y si hago el inverso, ¿qué hago aquí? Menos un cuarto lo multiplico, cambio de dirección y sentido, ¿sale? Y obtengo esta parte de aquí. Y si yo hago un aumento en mi vector que estoy haciendo, 3 medios es 1.5, ¿no? Entonces supone que esto es 1.5 veces más grande que esto, o sea, 1.5 veces, ¿no? Por eso es más grande la parte del vector aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Qué ves? Ahora, vamos a la parte de la suma y la resta. Dados dos ternas A1, A2, A3 y B1, B2, B3, definimos la suma vectorial como ¿qué? Solamente la suma de los pares ordenados correspondientes. O sea, A1 más B1, coma, A2 más B2, coma, A3 más B3. A1 más B1, coma, A2 más B2, coma, A3 más B3. O sea, es 1 a 1. La correspondencia en el área vectorial es 1 a 1. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Preguntas? ¿Hacemos un ejemplo rápido? Sí. Ah, ya lo hicieron. O sea, es el que habíamos hecho. No, para otros valores. No sé, 2, 10, ¿no? Este es A y B es igual a menos 7,9, ¿no? ¿Y esto es igual a qué? 2i más 10j. Yo voy a poner este sombrerito como notación. Ya me gustó la barra. Menos 7i más 9j, ¿no? ¿Y qué hago como tal? Solamente los iguales, ¿no? Aquí me da menos 5i, ¿correcto? Más 19j, ¿correcto? Es lo mismo que si yo hubiera hecho esta suma, o sea, 2 menos 7 menos 5,19, ¿sí o no? Y este era mi vector C, ¿sale? Entonces es muy relativamente sencilla la suma. ¿Dudas al respecto? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Ya le puedo borrar? Sobre esta parte. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de manera gráfica de la suma de vectores, ¿sí? Que ustedes gráficamente ya lo deben de conocer. La equivalencia de manera gráfica en la suma vectorial o de manera geométrica, pues ustedes tienen un vector B, tienen un vector A y la suma de A más B está dada por este vector que parte desde aquí, ¿correcto? Puse ese código QR para que lo vean, pero no está bien el enlace, no sé por qué no sé que no viene el enlace, mando otra página que para. Si tienen datos ahí en su celular, den en el buscador, escriban lo siguiente:
O GeoGebra también puede ser. Yo lo que estoy usando ahorita es esta de estos simuladores, pero... ¿Sale? Pasando para... Vean, cuidado. Fe va a decir una parte que dice jugar con las simulaciones. ¿Ya entraron? Dice jugar con las simulaciones, se van a hablar de física o matemáticas, creo que matemáticas. Y el primero que sale es la suma de vectores. ¿Nos vamos a matemáticas? Cualquiera de los dos, en los dos están los dos apartados. Adición de vectores. Sí, adición de vectores. Puede ser que les marque un error, no sé, si reproduzca Java. Creo que pide un reproductor en Flash. Entonces, pero bueno, esta es la simulación a la que tenemos que llegar nosotros. Si no la ven, pues aquí la voy a poner para que la vean. Y vamos a ver cómo se hace la suma de vectores, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Pues yo aquí tengo mi cesto de vectores, mi bote de vectores, voy a tomarlos y voy a sumarlos. Aquí me sale para mostrar la suma y vamos a ver la cuadrícula y vamos a hacerlo con vectores de manera relativamente sencilla. ¿Dónde está el cursor? ¿Lo ven por ahí? Ah, aquí está, ¿no? Entonces yo voy a tomar un vector, lo coloco en el origen y hago la manipulación de ese vector, ¿no? Y luego ¿qué voy a hacer? Tomo otro vector, lo agarro. Tomo otro vector, lo coloco en el origen también y hago también una extensión de aquí, por ejemplo. Vamos a poner este de aquí porque vamos a poner cuadrícula para ver cómo está ubicado y vamos a presentar la suma. Entonces la suma es esta parte de aquí, este vector. Lo toma, lo agarró, ahí. Y se fijan ustedes, realmente es trazar solamente unas líneas paralelas entre ellas, ¿correcto? ¿Sí o no? Esto yo lo debía haber visto en algún curso de igual de geometría analítica o de cálculo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la suma de vectores? Sumo los componentes uno a uno, ya lo había visto. ¿No? Por ejemplo, este vector, ¿dónde está ubicado? Me dice que está en 37, 29, ¿es correcto eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35, ¿correcto? ¿Sí ven la cuadrícula? Sí. 36, 37, ¿no? Entonces este 37 llega aquí y sería 29 del otro lado. Cada línea gruesa son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 25 más 4, 29, ¿no? Entonces aquí lo tengo, ¿sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Y qué es lo que hace realmente la suma a nivel gráfico con la parte de los vectores? Este mismo vector yo lo tengo en donde, fíjense. Está, este vector, ¿dónde está? 5, 6, 7, 8. Entonces tengo aquí en 8, 9, perdón. Estoy en 9, que es este de aquí. Aquí es 9, y aquí es 5, 10, 15, 20, 19, ¿correcto? Entonces si yo parto de este punto, tendría que encontrarme este punto, pero en esta parte de acá, ¿sí o no? ¿Cuánto quedamos que eran? 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego 19, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿no? Entonces la proyección de ese mismo, ¿qué? ¿Vector? ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Y ahí ya hice la suma de los dos vectores. Ya vieron cómo se hace de manera, pues, geométrica, algebraica y en esta parte. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Está haciendo calor, ¿no? ¿Por qué no le prende a tu compañero? Tú no estás haciendo ¿Dudas? ¿Aquí? ¿Preguntas?
¿Qué pasó? Que el 9 la raíz de ¿Cuál 9? Sí. Recuerden, este 9 son de este vector. Estos componentes son este vector. Ni porque está la luz. O sea, son este vector. ¿Sale? Son 9 posiciones de aquí. Por eso yo recorrí de aquí del 1 al 9. Y de aquí conté hacia arriba hacia el 19. ¿Sale? Dime. Paralelamente sobre el vector que está abajo. También puede ser la otra parte, que es mover el otro vector. ¿El otro vector dónde se encuentra? 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 25. 26, 27, 28, ¿correcto? Entonces está en 28. Te digo que está ahí. ¿Y el otro dónde está? 5, 10, ¿correcto? Entonces, si tú haces la adición del vector partiendo de este otro vector, ¿cuándo tengo que hacer hacia acá y cuándo tengo que hacer hacia arriba? 28. Vamos a hacerlo de aquí. 1, 2, 3, 4. Bueno, no voy a acotar todo, ¿no? Aquí voy a caer. Si no, hasta que llegue se va a acabar la clase. Entonces, tengo 5 aquí, ¿correcto? 1, 2, 3, 4, 5 aquí. 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 1, 2, 3 aquí. Entonces son 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. Pero, ¿y luego cuánto tendría que subir de aquí? 1, 2, 3, 4, 5 aquí. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Entonces aquí vuelvo a contar otra vez. Mis 10 y mis 28. ¿Vale? Partiendo de este de aquí. O sea, partiendo de este de aquí. ¿Sale? Entonces, partiendo de este de aquí, genera que este como el vector. ¿Ya vieron cómo están paralelos? Cada uno de ellos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Fácil? Bueno, el otro no está fácil. ¿Dudas? ¿Ya? ¿Lo puedo borrar? ¿Seguro? ¿Cuánto nos queda? 15 minutos, ¿no? Muy bien. Pueden descargar la simulación, pueden trabajar con ella, eso no hay tanto problema. Lo importante es que quede gráficamente claro. Ahora, es importante que vean que son cantidades vectoriales. Si se fijan, es un poco más sencillo ver la parte gráfica, porque veo cómo se están comportando y qué está pasando. ¿Sí? Esto es interesante porque más adelante, cuando trabajamos con magnitudes físicas, posiblemente en la vida real, no en un vector tal, como te he dicho, pero sí tenemos que tener claro que esto nos va a servir para analizar qué está pasando con el fenómeno. ¿Vale? ¿Qué está pasando con el fenómeno ahí? Muy bien. Ahí está. Entonces, para el cálculo de la resta que tenemos, bueno, los componentes del vector A se obtienen restando los componentes del vector A menos B se obtienen restando sus componentes igual de manera que ordenada, ¿no? 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Entonces, ejemplo, sean el vector A 5, 2, 4 y B menos 3, 5, 9, calcular el vector A menos B. Podemos ver o vemos que para el vector A 5 es la componente X, 2 es la componente Y y 4 es el componente Z, y para el vector B es menos 3, 5, 9. Por lo tanto, la resta nos da 5 menos menos 3, 2 menos 5 y 4 menos 9, ¿correcto? ¿Cuánto es eso? 8, menos 3, menos 5, ¿es correcto? Gráficamente, ¿qué pasa con los vectores? Gráficamente, ¿qué está pasando? A ver, si yo tengo este vector y este vector A y B y lo sumo, me da este, fíjense, del mismo origen sale este vector que es una proyección de los otros dos. Pero la resta, ¿qué hace? La diferencia de A y ¿Los une en qué sentido? O sea, si hay un movimiento, por ejemplo. Para la suma yo estoy aquí
me muevo aquí en un vector, muevo aquí otro vector, y la suma de A más B es este de aquí, ¿correcto? Todo esto está aquí. Ya lo vimos hasta gráficamente, ¿correcto? O sea, calculamos cada uno de los puntos, bueno, los numeramos y los encontramos. Para el caso de la resta, voy a borrar aquí la suma. ¿Qué estoy haciendo? Estoy, ¿qué? Como dijo su compañera, haciendo una especie de unión. No es uniéndolos como tal, es una especie de unión. ¿Sí o no? Y vean lo interesante. ¿Qué pasa si yo hago en el caso de la resta esto? Ya tengo que A es igual a ¿qué? 5,2,4, ¿no? Y B es igual a menos 3, 5,9, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Si yo hago A menos B, ¿a qué es igual? Quedamos que era 5 menos 3 y más 2 menos 5J, ¿vale? Más 4 menos 9K, ¿correcto? Y esto me quedó, esto era 2 y 5, 8 y 2 menos 5 menos 3J, 4 menos 9 menos 5K, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo inverso? Yo resto B menos A. ¿Qué pasa ahí? B menos A, que es igual. Cambia todo, ¿no? Sí. Este es igual a menos 3 menos 5, ¿sí o no? Sí. Y más 5 menos 2 J más 9 menos 4 K. ¿Y eso que me da igual? Menos 8 y más 3 J más 5 K. ¿Sí o no? ¿Qué vende curioso en los dos? ¿Y qué quiere decir entonces la resta? No es el inverso como tal. Ver la dirección, o sea, estoy cambiando las direcciones, ¿no? O sea, los sentidos, ¿sí o no? Sí, para la resta, cuando yo hago, fíjense, cuando yo resto A menos B, es un vector que va de dónde a dónde. Aquí en la primera, A menos B, que es esta de aquí. ¿De dónde va el vector? ¿No? Aquí está la flecha. ¿No? Aquí está. De B a A. ¿Esto es qué? A menos B. ¿Sí o no? Pero si yo hago lo inverso, ¿qué estoy haciendo? Solamente estoy cambiando el sentido, ¿no? Estoy yendo. Ahí. ¿Estoy haciendo qué? Este es B menos A. ¿Sí o no? Y va en este sentido mi vector. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense cómo estoy yo partiendo, ¿verdad? Cuando yo hago el que tomo A menos B, ¿de dónde va el vector? De B a A, o sea, A menos B. Y si hago lo contrario, o sea, B menos A, mi vector va de A a B. Eso porque es importante. Más adelante cuando vean campos, en esta curso no alcanzamos, campo eléctrico, campo magnético, todos los campos, es esta parte de aquí, se toman referencias. O sea, estoy referenciando de un vector hacia el otro, ¿sí? Mi referencia es de B hacia A o de A hacia B. Porque si se fijan las cantidades solamente el absoluto, el valor absoluto de cada uno, ¿cuánto fue? Lo mismo. ¿Qué fue lo que cambió? El sentido y la dirección para cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces, pero esta es, digamos que la operación más complicada de entender geométricamente, porque pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, parto de aquí para acá o parto de aquí para acá. Pero es una referencia, estoy haciendo una referencia de un vector que va de acá a acá.
y de un vector que va de este lado a este lado, o un vector que va de acá a acá. Dependiendo ¿qué? El orden de la resta, ¿no? O sea, si es A menos B, ¿qué quiere decir? Luego tiene que pensar, a ver, A menos B, entonces va de B a A, ¿no? O sea, del último. Entonces, si es B menos A, va de A a B, ¿vale? El vector. Entonces, lo vamos a ver igual en este movimiento para cuando sumemos estos vectores en algunas cantidades. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Está bien. Entonces, ¿ya le puedo borrar? ¿Ya le borro? Muy bien. Bueno, el día de hoy concluimos aquí, ya estamos a 10 minutos. El objetivo de la siguiente clase pues es continuarme con las operaciones vectoriales y viene lo que se conoce como producto punto, y son operaciones particulares de los espacios vectoriales. Hasta aquí terminaríamos.